Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículos 13 al 20. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo, soy el que te ayuda. No temas, gusano de Jacob, descendiente de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda, tu Redentor, es el Dios de Israel. Mira. Te he convertido en rastrillo nuevo, de dientes dobles. Triturarás y pulverizarás los montes, convertirás en paja menuda las colinas. Las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed. Pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace esto, que es el Señor de Israel, quien lo crea. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 11 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: Yo les aseguro que no ha surgido, entre los hijos de una mujer, ninguno más grande que Juan, el Bautista. Sin embargo, el más pequeño, en el reino de los cielos, es todavía más grande que él. Desde los días de Juan, el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. En las lecturas de hoy, la palabra de Dios nos lleva a reflexionar sobre la fortaleza divina en medio de nuestras debilidades y la importancia de recibir el reino de Dios como un niño. En la primera lectura, Isaías nos presenta una visión de Dios como nuestro amparo en medio de las pruebas, una fuente de renovación y esperanza que trasciende los desafíos que enfrentamos en la vida. Nos encontramos nuevamente en un momento de la historia de Israel en el que la nación enfrenta pruebas y tribulaciones. Los hijos de Israel, como nosotros, en nuestras propias travesías, buscan respuestas y consuelo en medio de la adversidad. Isaías, el mensajero de Dios, nos ofrece palabras de consuelo y esperanza, recordándonos que el Todopoderoso está con nosotros en todo momento. Isaías nos muestra un contraste entre las fuentes de ayuda disponibles. Los ídolos y las potencias terrenales son comparados con un gusano y un insecto. Este lenguaje no solo resalta la debilidad de tales fuerzas, sino que también subraya la indignidad de confiar en algo que no sea el creador del universo. La mirada de Isaías nos lleva más allá de las soluciones temporales y nos llama a depositar nuestra confianza en el único digno de ella. La lectura nos presenta una imagen poderosa de la intervención divina en nuestras vidas. Isaías nos habla de aguar los lugares secos y hacer brotar manantiales en la tierra sedienta. Esta metáfora poética ilustra la capacidad de Dios para transformar las áreas áridas de nuestras vidas en oasis de vida y crecimiento. En medio de las sequedades emocionales y espirituales, Dios promete ser una fuente de renovación. También se destaca la transformación completa que la presencia de Dios puede traer a nuestras vidas.
En lugar de espinos y cardos, florecerán cipreses y mirtos. Este cambio no solo es externo, sino interno. Los corazones, que antes estaban marcados por la desolación, se convertirán en testimonios vivos de la presencia transformadora de Dios. Aquellos que han experimentado su gracia se convierten en instrumentos de su obra redentora obra en el mundo. Isaías extiende una invitación a la asamblea de los sedientos. Aquellos que tienen sed, no solo de agua física, sino de consuelo espiritual, son llamados a acercarse. Dios ofrece agua en el desierto y ríos en la sequedad a aquellos que reconocen su necesidad y buscan su provisión. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar estas verdades a nuestras vidas? En primer lugar, necesitamos reconocer la tendencia humana de confiar en cosas temporales. Los ídolos en nuestra vida pueden tomar muchas formas, como el éxito, las posesiones, las relaciones, etc. Isaías nos llama a apartarnos de estas fuentes de confianza vacías y dirigir nuestra mirada al único que puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. En segundo lugar, la promesa de las aguas en el desierto nos recuerda que no importa cuán secas estén nuestras circunstancias, Dios puede y va a proveer. Podemos confiar en su capacidad para transformar nuestras situaciones y renovar nuestras fuerzas. En tercer lugar, la llamada a la adoración es un recordatorio crucial. No solo necesitamos buscar a Dios en tiempos difíciles, sino que también necesitamos adorarle. Queridos hermanos, mientras reflexionamos sobre las verdades de esta lectura, recordemos que nuestras vidas están en las manos del Dios Todopoderoso. Él sostiene nuestras manos, disipa nuestros temores y nos invita a acercarnos a Él. Que esta verdad nos guíe en medio de nuestras pruebas y nos inspire a adorar con corazones agradecidos. En el Evangelio de hoy, Jesús elogia a Juan el Bautista de una manera peculiar. Dice que entre los nacidos de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan. Esta afirmación es extraordinaria, especialmente si consideramos que Jesús, en su afirmación, está hablando no solo de los profetas del Antiguo Testamento, sino de toda la humanidad. Jesús señala la singularidad de Juan el Bautista al afirmar que es más grande que cualquier otro hombre nacido de mujer. Esto no implica solo una grandeza profética, sino la posición única de Juan en la línea de la historia de la salvación. Juan es el precursor del Mesías, el que prepara el camino para la llegada del Salvador del mundo. Sin embargo, Jesús no solo destaca la grandeza de Juan, sino también su humildad. Afirma que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Aquí, Jesús introduce una nueva dimensión, señalando que en el reino de Dios se valora de manera única la humildad y la aceptación de la gracia divina. La grandeza de Juan radica en su papel único en la historia de la redención, pero el reino de Dios trae consigo una transformación radical en la forma en que se mide la grandeza. No se trata solo de la posición o la reputación en la sociedad, sino de la actitud del corazón y la aceptación de la gracia divina. Aquellos que reconocen su necesidad de redención y se humillan delante de Dios son considerados grandes en el reino. Jesús continúa aludiendo a la obra del reino en el tiempo presente. Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta afirmación es enigmática y ha llevado a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. En un sentido, podría referirse a la intensa búsqueda y el deseo apasionado de aquellos que buscan entrar en el reino de Dios. Desde la predicación de Juan el Bautista hasta los días de Jesús, ha habido una búsqueda ferviente de la verdad y la llegada del Mesías. Aquellos que han comprendido la importancia de este tiempo, que han reconocido en Jesús al Salvador esperado, han buscado entrar en el reino con todo su ser. Jesús también destaca que los violentos lo arrebatan. Aquí,
La violencia podría referirse a la intensidad y la pasión con la que algunas personas han respondido al mensaje del reino. Algunos, al darse cuenta de la oportunidad única de participar en el reino de Dios, han respondido con una urgencia que podría describirse como violenta. Han tomado el reino con fervor y decisión. Sin embargo, esta intensidad también ha llevado a la resistencia y la oposición. Aquellos que no están dispuestos a aceptar el cambio radical que implica el reino, que se aferran a sus propias ideas y agendas, pueden rechazar violentamente este mensaje transformador. Así, la violencia puede interpretarse en un sentido negativo, indicando la resistencia al cambio y la revelación divina. Jesús conecta este tema con la figura profética de Juan el Bautista, afirmando que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí, Jesús está señalando la culminación de la profecía en la figura de Juan, quien desempeña un papel único como el precursor del Mesías. La llegada de Jesús marca un momento crucial en la historia de la salvación. La profecía, que ha sido la guía y la luz para el pueblo de Dios, encuentra su cumplimiento en la persona de Jesucristo. El reino anunciado por los profetas ahora está presente en la persona de Jesús, y este es un tiempo crucial que requiere una respuesta seria y apasionada. Jesús continúa diciendo que si lo permiten, Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Aquí, Jesús alude a una profecía del Antiguo Testamento que hablaba de la venida de Elías antes del día del Señor. Jesús sugiere que Juan el Bautista cumple esta función, preparando el camino para el Mesías. Esta afirmación enfatiza la exclusividad del mensaje de Juan y su conexión única con el cumplimiento de la profecía. En este tiempo especial de la presencia de Jesús en la tierra, Juan juega un papel único y significativo. Jesús concluye este evangelio con una llamada a la atención espiritual. La llamada a oír va más allá de la audición física. Jesús está invitando a una escucha espiritual, a una comprensión profunda de las verdades espirituales que está comunicando. A menudo, en los evangelios, Jesús utiliza parábolas y enseñanzas que requieren una reflexión más profunda y una receptividad del corazón. Este pasaje del Evangelio nos invita a reflexionar sobre la singularidad de Juan el Bautista, la naturaleza del reino de Dios y nuestra respuesta a la presencia y el mensaje de Jesús. Nos recuerda que el reino de Dios no solo es un evento histórico, sino una realidad espiritual que requiere una respuesta personal y apasionada. Oración final. Padre Celestial, nos humillamos ante tu presencia, agradecidos por tu palabra, que ilumina nuestro en este día. Reconocemos que en nuestra debilidad, tu fuerza se perfecciona. Que en medio de nuestras luchas, podamos experimentar el manantial de vida que fluye de ti, transformando lo estéril en un vergel de bendición. Te pedimos, Señor, que transformes no solo nuestras circunstancias externas, sino también nuestros corazones. Que la entrada al reino no sea solo un cambio superficial, sino una renovación completa de nuestro ser. Que nuestros oídos espirituales estén atentos a tu voz y que nuestras vidas reflejen la verdad transformadora del reino de los cielos. Que nuestra fuerza renovada sea evidente para aquellos que nos rodean, señalando hacia la realidad del reino que proclamamos. En el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor, te entregamos esta oración a ti, Dios Padre. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.